que es el análisis y diseño estructural con SAP 2000. Bien, bueno, vamos a hacer una introducción. Este es el documento que se preparó con el instituto para que ustedes tengan conocimiento. Ya Andrés les dio la introducción y les dio las condiciones bajo cuales se va a regir el curso. Pero aquí les voy a recalcar un poco más como un pequeño recordatorio. Bien. Bien, el nombre, como le estaba indicando, es el Análisis y Diseño Estructural con SAP 2000. Es un curso piloto que nosotros estamos desarrollando en colaboración del instituto y mi persona para poder ponerlo en práctica y introducirlo a la gama de cursos que estamos preparando con el instituto, ¿no? Que el instituto está preparando. Bien, la duración del curso es de 18 horas académicas, de 6 sesiones, cada una de hora y media de duración, ¿bien? Que va a ser hasta las 9:30. Son 6, 9 horas en total, que van a ser las prácticas que vamos a realizar nosotros acá de forma síncrona, y las otras 9 horas van a ser ustedes que van a llenar con las prácticas que van a ir desarrollando. Dirigido a los pasantes del Instituto de Investigación Mecánicas y Electromecánicas, el IME, ¿no? Yo pienso que todos ustedes son los pasantes y me alegra mucho que sean de esta buena cantidad, que hayan decidido entrar a lo que es el instituto y aportar, ¿no? Y hacer crecer sus conocimientos. La modalidad va a ser virtual, ¿bien? Porque lo vamos a llevar de forma síncrona. Bien, la descripción del curso ahí está, de forma un poco general. El curso Análisis y Diseño Estructural con SAP 2000 capacita en el uso de este software basado en el método de elementos finitos para el análisis y diseño estructural avanzado. Bien, el objetivo general que podemos decir de este curso permitirá al alumno comprender la mayoría de los conceptos básicos de los elementos finitos y cómo estos conceptos están disponibles y se aplicarán en SAP 2000. Bien, de forma personal, ya aquí haciendo la introducción, el objetivo, quisiera que se lleven de este curso, que va a ser relativamente rápido, pero lo cual no quiere decir que va a ser malo. Yo voy a poner un gran empeño para que se puedan llevar una buena introducción a este tema. Es que sepan y entiendan qué es el análisis y diseño estructural, ¿no? Partiendo de ese punto. Que sepan distinguir entre el análisis y el diseño y cómo un software, que en este caso nosotros elegimos, que es el SAP 2000, nos colabora de una gran medida, ¿no? Quisiera fomentar en ustedes criterios, una metodología de trabajo y que tengan las bases suficientes para afrontar problemas básicos hasta intermedios, ¿no? De la vida real. Porque al fin y al cabo, esto es ingeniería, ¿no? Y en ingeniería se tiene que llevar a la práctica, ¿no? Como en todo, todos los campos de la ingeniería, ¿no? Un momentito, por favor. Deme un momentito. Perdón. Entonces, aquí también están algunos de los objetivos específicos que coloqué. Miren, ahí están ya más enfocadas al curso, ¿no? Modelar geometría estructural metálicas, modelar geometrías estructurales metálicas y definir propiedades mecánicas de los materiales, ¿bien? Como el nombre lo indica, va a ser un análisis y diseño de estructuras, pero el material que nosotros vamos a abordar como material base va a ser el acero, ¿bien? Un acero común como una 36. Eso es la base, ¿bien? Después dice aplicar las combinaciones de carga. Vamos a entrar al tema de las combinaciones de carga para ver en una estructura tal vez un poco general, puede ser como un techo, etcétera, cómo se aplican estas cargas, ¿no? ¿Qué tipo de mayoración hay que hacerlo? ¿Qué tipo de norma se va a aplicar, etcétera? Después la interpretación, aquí estamos. La interpretación de resultados de esfuerzos. Ahí entramos un poco ya al análisis, ¿no? Una vez que ya hemos desarrollado las propiedades geométricas de nuestro diseño, de nuestra estructura, nos vamos al tema de los esfuerzos y diagramas de deformaciones, ¿no? ¿Cómo nos está respondiendo el análisis? Y para esto ya vamos a apoyarnos de lleno en el software SAP 2000. Bien. 18 horas académicas, las sesiones. Aquí está un cachito. Se me equivoqué, se me saltó seguro. 1 hora y media. Bien.
¿Qué más? El contenido del curso. Bien, acá está el contenido del curso. Vamos a hacerle una pequeña ojeada, así a grosso modo. Y nosotros, el objetivo que yo tengo, y como su docente que voy a hacer de este curso, es cumplir esto, ¿no? A cabalidad. Y vamos a darle una pequeña introducción. Eh, Introducción y fundamento de diseño. Vamos a tocar la teoría fundamental del acero. Vamos a tocar un poco de la teoría de cómo se comporta este material, ¿no? Ya que va a ser nuestro material base. Después vamos a tocar el tema de las normativas. ¿Qué tipo de normas se aplican? Cuando se está realizando ya el diseño, por ejemplo, de una estructura que va a cumplir una función, ¿no? Como les digo, por ejemplo, puede ser cubrir algo, o sostener algo, o proteger algo, entonces se tiene que cumplir con ciertas normativas, ¿no? Estas normas pueden ser adoptadas por conveniencia o pueden ser impuestas, ¿no? Dependiendo del contexto. El método de diseño, qué tipo de reglamentación o qué tipo de normas vamos a enfocarnos en este punto, lo vamos a tocar acá, ¿no? Luego, de hecho, nos vamos a ir al tema de la interfaz y el modelado geométrico. Esto ya nos vamos a ir de lleno con el tema del SAP 2000, entornos de trabajo. Vamos a ver el tema de grillas, ahorita desconocen un poco de esos términos o tal vez ya están relacionados un poco con el software. Vamos a entrar por ese lado, vamos a ver el tema de la interfaz del software, que es el SAP 2000, para empezar a hacer el análisis, ¿no? Y vamos a entrar con estos temas: definición de materiales, de estructuras en 2 y 3D y condiciones de contorno. Todo esto ya en el software SAP 2000. En el módulo 3 ya tenemos análisis y cargas y combinaciones. Tenemos todo este tipo de cargas, los cuales no lo vamos a tocar a profundidad, eso les digo, pero sí vamos a saber cuál es su naturaleza y cómo nosotros tenemos que relacionarnos con ella, ¿no? El hecho de que cada una de estas cargas conlleva un buen tiempo y también se necesita experiencia para poder modelarlas de forma adecuada, ¿no? Pero sí vamos a tener el entendimiento y vamos a ver cómo es que hay que manejarlas, ¿no? Cómo nosotros tenemos que tratar de verlas, ¿no? Desde el punto de vista realista para el modelado de una estructura. Bien, tenemos el módulo 4, análisis estructural y asignaciones espaciales. Diagramas y restricciones, liberación de momentos. Esto ya es el modelamiento de nuestra estructura, ¿no? Cómo nosotros tenemos que interpretar y qué condiciones tenemos que darle a la estructura, ¿no? Al armazón que nosotros estamos diseñando para que se comporte de forma adecuada a lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Mucho depende de eso, ¿no? Mucho depende de las condiciones a las cuales se está enfrentando nuestra estructura y también depende mucho de las condiciones que nosotros le demos a la estructura para que se asemeje más a la realidad. De nada nos sirve a nosotros diseñar una estructura que por ciertos parámetros que no hemos considerado no se va a asemejar a la realidad, ¿no? O en ciertas condiciones no se va a comportar como debe comportarse. Análisis elástico lineal, vamos a hacerlo en este curso, como es un curso relativamente rápido que vamos a tocar estos puntos, vamos a tocar un análisis elástico solamente en la zona lineal, lo cual no quiere decir que el software no nos haga, no nos permite hacer los cálculos en la zona plástica, ¿no? Del material. Entonces, vamos a tocar un poco, si nos da el tiempo, y les voy a mostrar qué ventajas tiene, ¿no? Vámonos con el módulo 5, diseño, optimización e interpretación de resultados. Una vez que ya hemos realizado el diseño, ya hemos realizado el tema el prediseño, el análisis, etcétera, de los resultados, tenemos que irnos a hacer la validación, ¿no? Y una vez de realizar la validación, como todo buen ingeniero, tenemos que realizar la optimización. Entonces, siempre los civiles manejan un lema que dicen que cualquiera puede construir un puente, ¿no? Pero no todos construyen un puente que casi se cae, dice, ¿no? Lo que se refieren es que nuestro trabajo nosotros como ingenieros es optimizarlo, ¿no? Optimizar y tener el rango adecuado en el cual esa estructura pueda funcionar. Entonces, todas esas optimizaciones, verificaciones de perfiles, etcétera, se va a realizar en este punto, ¿no?
Y después tenemos el reporte de proyectos integrados. Siempre en la parte de la ingeniería se maneja una metodología de trabajo, ¿no? Siempre hay que manejar una metodología en el cual el flujo de trabajo sea constante. Me refiero en el que primero se hace el predimensionamiento, se realiza una preplanificación, ya se empieza a hacer el tema del análisis, diseño, etcétera, y al final siempre se termina con una documentación que respalde nuestros cálculos, ¿no? Un pequeño reporte vamos a elaborarlo para que ustedes puedan ver cómo se tiene que presentar un trabajo para ya tener constancia de cómo se ha calculado, ¿no? Esto y tener también un respaldo tanto como ustedes, tanto para su cliente o tanto para ustedes, ¿no? De lo que es su trabajo que están realizando. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna duda, una consulta. Ya hemos visto hasta aquí, ¿no? Todo lo que vamos a llevar, así que tal vez si estaban pensando que iba a ser otra cosa, espero que no, pueden dejarlo, ¿no? No sé, no, me refiero a que tal vez estaban buscando otra cosa, ¿no? El objetivo, como les digo, de esto es una introducción, estamos dando al tema de análisis y cálculo estructural, ¿no? Con el método de SAP 2000. Tal vez haya personas ya más avanzadas que estaban esperando algo, tal vez para un curso posterior, ¿no? Pero siempre hay que quedar claro cómo que vamos a avanzar y cómo lo vamos a llevar el curso, ¿no? También cualquier pregunta, levantan la mano, no hay problema, yo les voy a dar el espacio. Interrumpan, ¿no? Esta clase, siempre la clase me gusta que sea dinámico. Que pregunten o si quieren al final también se los guardan la pregunta y al final les doy el espacio. Bien, determinación de los costos del curso. El curso es totalmente gratuito para ustedes los pasantes. Solamente les pediría su compromiso, ¿no? Tanto en el tema de la asistencia como en la presentación de prácticas y hacer un pequeño repaso para el tema de su examen parcial. No, examen del curso, ¿no? Ya estoy parcial. Su examen del curso. Que no va a ser nada del otro mundo, esto va a ser todo lo que nosotros hemos visto en estas 6 sesiones que vamos a tener. Va a requerir que ustedes lo realicen y lo puedan defender, ¿no? Bien. Materiales, equipo de protección personal, seguramente se han comido de otro curso, pero los materiales proporcionados por el estudiante, libreta de apuntes, ¿no? El programa les cuento, no los voy a... tengo yo el programa con un video de explicativo para que lo puedan instalar. Lo vamos a subir al Classroom, que ya me informaron que ya lo crearon. Les voy a hablar con aquí los coordinadores que están, que son 2 pasantes del instituto, 2 estudiantes que están colaborando y también empecemos con nuestra primera sesión. Bien, nos ha consumido, miren, casi media hora. Empecemos a hacerlo un poquito rápido. Análisis y diseño de estructuras metálicas con el software SAP 2000. Yo voy a ser su docente, soy el ingeniero Cristian Félix Fernández Arzuri, para los que no me conozcan. El instituto con los que estamos realizando es nuestro querido instituto, el IME, Instituto de Investigación Mecánicas y Electromecánicas, ¿no? Muy bien, bienvenidos chicos a lo que es esta primera sesión. Empecemos con todo, ¿no? Introducción. Ventajas de las estructuras metálicas. Empezaremos a ver este maravilloso mundo de las estructuras que a veces en nuestro entorno de nosotros, les comento que se cruzan mucho con lo que es una carrera, ¿no? Nuestra carrera hermana, la ingeniería civil, ¿no? Que también llevan este curso, les comento. Llevan eso, o sea, se involucran en esta área del análisis estructural. ¿Bien? Un momentito, por favor. Perdón. Entonces, mi micrófono, otra clase. Ya. Se cruza mucho con ellos, ¿no? Les comento que ellos se dedican al tema del análisis estructural. Como material principal, ellos agarran, les comento, es el hormigón, ¿bien? Y también se involucran en el tema de las estructuras metálicas. Yo, por ejemplo, nosotros o mi persona como ingeniero mecánico, llevamos esta asignatura que es el diseño de estructuras metálicas, es en quinto semestre, pero lo hacemos con el material base que es el acero, ¿no?
Ya depende de cada uno si se quiere especializar en esta área. Yo, por ejemplo, me estoy especializando y les comento que no es nada complicado. Sí se requieren ciertos criterios bien establecidos para hacer el análisis, el diseño de hormigón, pero no es nada del otro mundo, ¿bien? Como en todo, se requiere práctica, se requiere experiencia y se realiza, ¿no? Nosotros lo podemos, si alguien se está animando por este campo, perdón, se puede realizar de forma satisfactoria. Contamos con buenas bases, ¿bien? Contamos con buenas bases, por ejemplo, de estática y dinámica, la ventaja que tenemos, ¿no? Contamos con esas bases bien y normal podemos afrontar esos campos. Pero en el curso que estamos desarrollando, nos vamos a centrar en el material principal, que es el acero, ¿bien? Que es el que más manejamos nosotros como ingenieros mecánicos, ¿no? Ahí podemos ver algún tipo de estructuras ya del tipo galpón, por decir, del tipo cubierta, que fueron realizadas con estructuras metálicas, ¿no? Una de las ventajas que es, como pueden ver, es las formas que puede adoptar una estructura de este tipo de material, ¿no? Son bastante extrovertidas y también visualmente son bastante atractivas, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que el acero tiene ciertas propiedades que vamos a ir viéndolo, y más que todo el tema del peso, ¿no? A comparación del hormigón, por ejemplo, que también tiene sus ventajas, ¿no? No es que no. Un momentito, por favor. Ahora sí. Van a disculpar estas fotografías. Tenía la original, pero ya se me borraron, creo, y es un curso igual que estaba dictando, y sobre eso nomás. Ya, van a disculpar, mil disculpas. Pero como podemos ahí, miren, el diseño y análisis de estructuras metálicas, podemos decir acero conformado en frío y aceros laminados en caliente, ¿bien? El que tenemos aquí, hay dos tipos de materiales con los cuales nosotros vamos a chocarnos constantemente, pero en nuestro ámbito aquí, por decir en La Paz, nos trabajamos con un material que es el acero conformado en frío. Por participación, a ver, ¿alguien sabe la diferencia entre acero conformado en frío y acero conformado en caliente? Hay que recordar las clases. Un, ¿Nadie? un tipo de Aquí, tratamiento que se le hace, si no estoy mal, al Bien, momento de laminarlo. tienen diferente resistencia a la fluencia. ya, ¿quién más? Inge, el acero conformado en frío es a partir de una materia prima que es en plancha, ¿no? Lo cortan y lo forman, dependiendo la forma. Ahora, el acero laminado caliente ya viene lo que sería como más o menos como un fundido, ¿no? Entonces ya directamente para su uso. Exacto, muy bien, Enrique. Bueno, Enrique ha sido lo más acercado. El acero conformado en frío es, como su nombre lo indica, agarro yo una plancha, son planchas largas, ¿no? Que vienen en rollos como papel higiénico, pero grandes y pesados, muy peligroso transportar, por cierto, en los cuales entra una máquina, y la máquina, por los espesores relativamente delgados que tiene esa plancha, puede conformar este tipo de perfiles, ¿no? Lo dobla, ¿no? Viene la máquina con la compresión hidráulica, dobla, va doblando. En cambio, como su compañero dijo, los aceros laminados en caliente son extruidos, o sea, son estirados, ¿no? Sí, para que lo entiendan, estirados cuando están a elevadas temperaturas, no en una temperatura de estado líquido, pero sí en una temperatura en la cual son moldeables, ¿bien? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, no solamente es la forma en la cual se obtiene. Este tipo de conformación le da ciertas propiedades mecánicas que en un momento vamos a analizar, ¿bien? Bien, ahí está, ¿no? Acero laminado en caliente, miren ahí, una pequeña imagen, voy a tratar de acercarme, a ver. Esto, ahí está, ¿no? Está saliendo, está el rojo vivo, ¿no? Como le dicen, y ahí se está conformando estos tipos de perfiles. Tipos de perfiles que se están conformando, ¿no? Se usa generalmente en construcciones muy grandes, ¿bien? En construcciones robustas, por ejemplo, mira, edificaciones. Aquí no tenemos mucho la costumbre, les comento, de hacer esto, ¿no? Bueno, tal vez han visto. Yo personalmente el que he visto y cuando era estudiante ha sido del legislativo, si no estoy mal.
ese cubo, ¿no ve? Todos le odian ese cubo. El cubo aquí que está en la Plaza Murillo, ¿no ve? Uno de los docentes estaba a cargo, no me enteré bien si estaba a cargo o esa parte era parte del equipo, ¿no? Que estaba realizando, pero sí estuvo involucrado en el proyecto, el ingeniero Gonzalo Vargas, que da la materia de estructuras metálicas, y nos llevó, ¿no? De visita, nos llevó de visita. Yo me colé en esa visita porque sí me gustaban las estructuras, y se pudo apreciar ese palacio, bueno, esa edificación, ¿no? Está construida en su mayor parte con estructuras metálicas, les comento. Entonces, los perfiles eran sorprendentes, ¿no? Perfiles tipo I, tipo canal, eran gigantescos, ¿no? Entonces ahí sí, se ve, ¿no? Los perfiles traídos desde España, ¿no? Pero les comento que ahí radicaba un problema, ¿no? Porque yo, más o menos lo que esto percibí en esa época, tal vez alguien me va a corroborar eso, se estaba construyendo paralelamente la casa del pueblo, ¿no? Que está construido de hormigón, ¿no? A lo que se puede apreciar. Y se terminó más antes la casa del pueblo que el legislativo, ¿no? Que ese cubo. Pero ¿cuál es la razón, no? Me dije, Inge, pero no dejan que el acero, la ventaja era de que era más rápido y todo eso. Les comento que uno de los problemas principales que tenemos aquí es la importación del material, ¿no? A lo que comentaba el ingeniero, los perfiles lo traían desde España, creo que pasaban por Colombia y de Colombia creo que recién llegaba aquí, entonces la logística era tremenda, ¿no? Y era también más caro, ¿no? Ahí encarecía el material. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos una cultura de hacer grandes edificaciones con este tipo de aceros conformados en caliente, ¿bien? Sí tenemos bastante cultura de hacer estructuras en hormigón, por el hecho de que en La Paz se encuentra, ¿no? Mira, Sobosa ahí está, baja mucho el tema del transporte, etcétera, a comparación de traer perfiles del exterior. Entonces, hay una clara, ¿no? Ventaja ahí del hormigón. Es por eso que se maneja mucho. Tal vez en un futuro nosotros si habilitamos el Mutun y lo industrializamos, ojalá, eh, podríamos competir bastante, ¿no? O sea, ahí sí ya creo que todas las edificaciones se hicieran de acero, ¿no? Bien, ahí, ahorita vamos a ver las ventajas, pero una de las claras ventajas del acero es que crea una estructura antisismo. Recientemente vimos en Venezuela, por ejemplo, cayeron bastante edificaciones y a las fotografías que pude apreciar estaban hechas en su mayoría de hormigón, ¿no? El hormigón no es muy bueno para asimilar las cargas de sismo, cargas laterales, ¿bien? El acero es muy bueno de esa parte. Entonces, a ver, veamos, ojalá que nos depare un mejor futuro, ¿no? Podamos hacer ese sueño realidad del motor. Los aceros conformados en frío, como les estaba mencionando, son planchas, miren, que vienen planchas planas, se corta y se plega, ¿no? Y listo. Por la geometría que se da al perfil, por la pleguez que se le da al perfil, mira, ahí está un perfil tipo C, plegado así, gana cierta rigidez, ¿no? El elemento, por la geometría. Y a ver, ¿y alguien más me puede decir por qué creen que gana este perfil resistencia, rigidez? Aparte de lo que es el tema de la geometría que se le da, ¿no? La geometría que involucra mucho. Entonces, ¿hay algún factor más que le des resistencia a este tipo de perfiles? ¿Alguien me puede decir como asistencia? Perdón, como participación. Inge, su geometría tal vez. Es la geometría que estamos diciendo ahorita, ¿no? Por la geometría, por lo que la ha doblado así, ¿no? Pero voy a hablar, a mí me gusta hablar, ¿no? Así rápido. Y a veces no soy muy técnico, pero o sea, por lo que la ha doblado, ¿no? Que lo ha doblado aquí, por eso ha ganado ya, por la geometría que se le dio, ganó ya rigidez. Pero hay un factor más, les comento. ¿Alguien? Depende de las propiedades del materiales. ¿Alguien tal vez se acuerde que lleva estructuras, materiales? Inge, ¿no ve como decía más antes en la diferencia entre el acero conformado en frío y en caliente? A lo que estaba viendo, el laminado en frío suele ser más resistente a lo que sabe ser el laminado en caliente.
¿El por qué Perú, Olimpio? ¿Era algo? Más depende del tema de la temperatura, bueno, el clima que está siendo expuesto. Ya. Bien, chicos, ya. Gracias por la participación. Para entender esto un poco, les comento, tenemos que ir al tema de los materiales, ¿bien? Pero adelantándoles un poco, este tipo de materiales ganan resistencia porque han entrado en una zona plástica del material. Bien, cuando el material entra en una zona plástica, pierde ductilidad, pero gana resistencia. ¿Por qué entra en una zona plástica? Porque este material, miren, ya lo han doblado y una vez que se levanta la máquina, por decirlo así, ya no vuelve pues, a hacer planchas rectas, ¿no? Ya está permanentemente deformado. Y esa deformación es lo que ha ocasionado de que el material gane un poco más de resistencia, les comento. Bien, ahorita vamos a ver el tema de los materiales. Y a ver, ¿y por qué estamos tocando este tema de los materiales y todo eso? Y que vamos a profundizar un poco en el acero. Porque nosotros cuando hacemos el diseño tenemos que estar seguros de esto, ¿no? Claro, en teoría nosotros vemos y lo hacemos y ya, ¿no? Pero cuando estamos haciendo el diseño, las bases tienen que estar sólidas, les comento. Bien, por eso estamos tomando un poquito la molestia de hacerlo. Y ahí está, miren, las ventajas de la estructura metálica versus el hormigón. Tiempo de ejecución debe, en la realidad, si contáramos, la logística no contara, tenemos material para hacer una estructura de acero, el mismo estructura tenemos que hacerlo, pero de hormigón, gana el de al acero, ¿bien? ¿Por qué? Porque las uniones son rápidas, pueden ser por pernos o soldaduras, el tiempo igual de montaje es relativamente rápido y es casi 4 veces, incluso más, de la velocidad del armado con la frente del hormigón. El peso también, el peso es relativamente bajo. La de los hormigones, por ejemplo, pesa mucho, ¿no? Muy pesada, muy robusta a veces se ve, ¿no? No es tan llamativo a la vista, digamos, ¿no? Para hacer ciertas cosas, digamos. Modificaciones futuras no se puede, es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, sí se puede, digamos, en un edificio, ¿no? Una construcción, sí se puede montar piso tras piso, ¿no? Sí hay esa modificación, pero si yo quiero cambiarle o algo, no se puede, es muy complicado. En cambio, el acero tiene esa ventaja, ¿no? Lo corto, lo sueldo en pequeñas cosas, ¿no? Siempre hay que tener también precauciones de manufactura, pero se puede hacer esas modificaciones y rápidas, ¿no? Rápidas se puede hacer. Conceptos teóricos previos. Y a ver, ¿cuál es la ventaja del hormigón? Les comento que es muy bueno para resistir el tema de compresión. Es por eso a veces en edificaciones, por ejemplo, grandes, rascacielos, etcétera, combinan, ¿no? En las zonas, por ejemplo, donde se necesita que el elemento trabaje a compresión, como las columnas, etcétera, es hormigón, ¿no? Y en lugares donde necesitas, digamos, que trabaje a tracción o otro tipo de esfuerzos donde me vaya mejor el acero, le meten acero, ¿no? O mixto en otros casos, ¿bien? Bien, conceptos teóricos previos. No estamos avanzando con respecto a lo que hemos quedado. Vamos a entrar aquí, ¿no? Introducciones. Hecho, fundamentos del diseño mecánico. Teoría, fundamentos del acero, estamos tocando, normativas y referencias. Vamos a irnos a la teoría fundamental del acero, ¿bien? Vamos a hacerlo relativamente un poquito rápido. Bien, esto quiero que me comprendan y ya la mayoría de Viver hemos visto siempre una materia de resistencia de materiales. Vamos a hablar principalmente de un acero dulce, ¿bien? Como un acero A36, que es el que conocemos con mayor frecuencia para hacer nuestros proyectos. Vemos, por ejemplo, en diferentes, los cerrajeros manejan, ¿no? Este tipo de acero, que tiene un bajo contenido de carbono. Y su diagrama, esto está mal traducido, ¿no? Es tensión versus deformación unitaria, ya esfuerzo, digamos, ¿no? Para que no se confundan, esfuerzo versus deformación unitaria de un acero dulce de bajo contenido de carbono estructural, como el que utilizamos las planchas, perfiles L, qué sé yo, digo, ¿no? Todos los perfiles que nosotros compramos de Ferrotodo, de Salky, etcétera, se va a comportar de esta manera, ¿bien? En su mayor parte. ¿Qué dice? Región elástica. En esta región el material, si yo lo aplico una fuerza al material, este material va a retomar su forma original en esta zona, ¿bien? ¿Qué más? Si sigo aplicando yo fuerza,
se va a deformar, va a empezar a fluir y va a entrar en una zona plástica. Y eso es lo que les decía más antes. Si yo deformo mi material, en esta zona plástica ya no hay vuelta atrás, ¿no? Si yo lo he deformado y tiene esta deformación ya, se va a quedar con esa deformación. Entonces, si yo empiezo a deformarlo esto, llega acá, si, ese perfil, por ejemplo, que estamos conformando en frío, se va a quedar ahí, ya no va a tener otra solución. No se va a volver a su estado inicial. Pero, ¿qué pasa si yo vuelvo a aplicar? Eso les quería mostrar, y eso es una de las propiedades, lo que le hace al acero tan bonita, ¿no? Un material, esto vamos a traernos acá para explicarlos. Y eso a veces se le dice, se conoce como el diseño en el método plástico, ¿no? Bien, tenemos nuestro límite ahí. Este es nuestro diagrama inicial. Hemos aplicado fuerza, pasamos la zona elástica, fluimos, entramos aquí, ¿no? Aquí nos detenemos, porque acá ya es la zona máxima y luego ya es ruptura. Por ahí, nuestro material ya se ha deformado, ya tiene una deformación, porque ya nos hemos pasado la zona elástica. ¿Qué pasaría si nosotros volvemos a aplicarle fuerza a nuestro material? Les comento que la zona más o menos va a ser así. Va a tener otra vez una zona elástica y va a empezar a incrementar, les comento. Hasta ahí, su fluencia viene ahí y aquí es la ruptura. Ese va a ser el nuevo diagrama de nuestro material ya deformado. Pero, ¿qué ha pasado? Es lo que le ocurre y por eso les digo que los materiales, los perfiles conformados en frío ganan resistencia por el hecho de que ellos ya han sido doblados en o sea, ya se han plegado, ya han sido deformados plásticamente. Entonces, una vez que ya han sido deformados plásticamente, recién van a trabajar, ¿no? A las cargas que yo le voy a dar. Pero ¿cómo va a ser su zona elástica? Va a ser de esa forma, miren. Ha ganado resistencia. Si antes, miren, aquí en la zona a la cual fluía, el valor que fluía ha ganado un buen tramo, miren. Aquí empieza a fluir. Pero ¿qué es lo que ha perdido? Ha perdido ha perdido ductividad, porque hasta acá nomás ya es. Hasta este punto ya se rompe. En cambio, antes sí podía estirarse más, ¿no? Todo se conserva, ¿no? Simplemente se ha transformado. A veces nosotros, como diseñadores, podemos aprovechar esta propiedad del acero para hacer el diseño de nuestras estructuras aún más fuertes, ¿no? Ya que en la mayoría de los diseñadores en esta zona nomás trabajan. Pero hay personas que ya aprovechan esto, ¿no? Y es mucho más realista. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? Ya, continuemos, ¿no? Ahí están, por ejemplo, en el estado de servicio, ¿bien? Se han deformado plásticamente, ¿no? Una deformación permanente tenido aquí. Un peso tremendo debe ser ahí. Bien, los softwares de diseño que vamos a tocar, miren, vamos a entrar un poquito acá. Aquí. Tocaremos un poquito. Hay muchos, miren, hay el CIPECAT, que es muy popular, los chapacos manejan mucho eso, los cochalos igual. ¿Por qué? Porque tienen perfiles de acero que manejamos mucho aquí en la realidad, les comento, ¿bien? Por ejemplo, las costaneras, doble costaneras, tienen en su archivo. También tenemos al lado el robo de Structure, que se maneja igual bastante. El Tecla Structure Design, que es su hermano del Tecla. ANSYS Workbench, saben que se maneja. ¿Y por qué hemos escogido el SAP 2000? Personalmente, escojo este software por el hecho de que te da más cosas. O sea, es un software en la parte del análisis. Es una herramienta muy poderosa, les comento. Bien. Tal vez sea difícil de manejar. Véanlo esto como una herramienta, ¿no? Tal vez está mal comparar, pero una herramienta, digamos, de protección personal, una arma de fuego. Hay algunas que tienen menos, son más fáciles de manejar, de portar, etcétera, pero hay algunas que tienen mayor alcance, no sé, etcétera, ¿no? Así por compararlo. Y el SAP 2000 se define de esa manera. En el momento de hacer cosas bien complejas, como análisis no lineal, sísmicos, cálculo, por ejemplo, de método plástico, etcétera, cosas ya que a veces optimizan mucho tu estructura y que ahí es a veces la ventaja, ¿no? De un diseñador. El SAP 2000 lleva a la delantera, ¿no? A comparación de los soft software. Los soft software sí le ganan a SAP 2000, por ejemplo, en versatilidad, son más fáciles de manejar, o se acopla, por ejemplo, el robo de estructura se acopla mucho mejor a lo que es el AutoCAD, no sé, el Revit, etcétera. Pero el SAP yo lo prefiero siempre, o sea, de esa parte es muy bueno.
y es muy completo, les comento, en el análisis. Ahí están, ¿no? Las versatilidades, las ventajas, los que les comentaba. Pueden entrar a internet, ahí está nuestro mundo. Y aquí, este se me movió, creo, chicos, van a disculpar, porque estaba a continuación de esto. Bien, quería tocar el software último, pero este me movió, creo que esta diapositiva. Perdón. Perdón de introducción, miren, ahí está un poquito cómo se trata el tema del diagrama, hay que entenderlo. Ahí está su punto de fluencia, lo que es la ruptura, la zona plástica, también está una imagen de cómo se realiza, ¿no? El ensayo de tracción. Eh, miren, le coloqué esto en el diseño, entrando al programa de SAP 2000. Por ejemplo, miren, imagínense que yo voy a realizar, por buena fortuna, me ha salido un contrato de 3 tinglados, ¿bien? Hablando de tinglados, unos 3 tinglados. Yo calculo, ya lo he diseñado, lo calculo y voy a comprar el material de lleno, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado, les comento. Miren, Salky, por ejemplo, que es el proveedor, hasta ahorita yo que compré es el más barato, si no me equivoco es competitivo porque trae perfiles chinos. Ahora yo si voy a comprar esos perfiles, sus propiedades mecánicas, ¿de dónde lo voy a obtener? Yo voy a asumir que los chinos han fabricado con los valores que yo conozco, ¿no? No sé, de la ingeniería de pregrado o de un curso que he tomado que me dieron valores referenciales y yo eso voy a meterlo al software. ¿Creen que está bien? Pues les comento que no, no está bien. Si vamos a hacer trabajos grandes y que va a requerir que ese material va a entrar de forma muy repetitiva, es mejor comprobar realmente si ese material tiene esa resistencia, ¿no? ¿Y cómo hago? Pues le hago una prueba, agarro una costanera al azar, unos 3 pruebas los realizaré de un lote, del otro lote, y hago esta prueba, ¿no? Y así yo le introduzco al software valores reales que realmente corresponden a ese material que yo voy a trabajar. Y el SAP 2000 te da esa posibilidad, tiene valores y bases en su base de datos en las cuales yo puedo usar, pero también me da la opción de cargar los valores nuevos que he obtenido del laboratorio para que mi análisis sea lo más realista, ¿no? Y es lo que se busca siempre. Mira, ahí está la prueba de tracción. ¿Qué se hace? Se agarra un tipo de probeta de este tamaño, del material que voy a utilizar, perdón, y se le extruye hasta romper. Y con eso se realiza el diagrama, ¿no? Ahora miren, esto es también una importante, tal vez desventaja del acero a comparación del hormigón. Si aumenta la temperatura, disminuye la resistencia, pero aumenta la deformación. Había casos en los que, por ejemplo, de las Torres Gemelas, ¿por qué se cayeron las torres? Una vez escuché, si no me equivoco, un ingeniero civil que dio un pequeño comentario, ¿no? No un análisis, un comentario. Por ejemplo, las Torres Gemelas, que pasó el 21 de septiembre, se estrelló el avión, ¿no? Se estrelló el avión, pero si se dan cuenta, la estructura no cayó de inmediato. ¿Qué ocasionó lo que se impactó el avión? Ocasionó una gran... perdón. ¿Qué pasó esto? Se me movió. Un momentito, chicos. No sé qué pasó, se me movió. De mi PowerPoint esta otra clase. Ya. Creo que toqué algo. Bien. Volviendo a eso, esa estructura no colapsó de inmediato, ¿no? Hablando ya en términos estructurales, no colapsó. Lo que sí se ocasionó fue una gran cantidad de fuego. Lo que dijo ese ingeniero, que la temperatura en la parte central empezó a incrementarse y la columna central es muchas veces lo que soporta, ¿no? La gran cantidad de cargas, son las más críticas. Si se dan cuenta, si se eleva la temperatura, lo que ocasiona es que la resistencia, así en general, del acero disminuye. Entonces, pues su deformación sí aumenta. Tal vez miren en este trazado en negro, haya sido lo que es la resistencia original, ¿no? Con la que se calculó el edificio. Y luego con la temperatura fue bajando hasta llegar a la línea roja,
una resistencia muy inferior, y la estructura paulatinamente fue colapsando, ¿no? Eso es un comentario que me llama mucho la atención y puede ser muy real, y como podemos ver en este gráfico, ¿no? Esa es una desventaja. El hormigón les comento que no tiene ese problema, ¿no? A veces sí queda inhabilitado, puede pasar algo, pero muchas veces resiste el hormigón. Se termina de quemar todo lo que es la edificación y el hormigón sigue, ¿no? El edificio sigue parado. Es una de las ventajas, ¿no? ¿Qué más? A ver, miren, los materiales se pueden clasificar también en frágiles, tenaces y dúctiles. Generalmente nuestro acero está en dúctil, dúctil tenaz, ¿no? No es no es frágil, el hormigón sí es muy frágil, es dúctil, ¿no? Tipo de rupturas, miren, ahí están, pueden ocasionar ruptura frágil, de inmediato no tiene ninguna deformación, y ruptura dúctil, que tiene una pequeña deformación siempre, o una gran deformación, ¿no? Una deformación plástica. Ahí están, por ejemplo, algunos tipos de aceros que se pueden mostrar y que se pueden ver, ¿no? Había una comparación, ya vamos avanzando. Mira, por ejemplo, este es un informe de ensayo de tracción, es lo realiza, ¿no? Así se realiza, o sea, lo que nos dan a nosotros es como tipo de animación, ¿no? De un diagrama de tensión de formación unitaria, pero realmente es como el que vemos en la izquierda, ¿no? Un reporte, esto es hecho en un laboratorio y se da de esta manera, ¿no? De esa manera se presenta y se sacan los valores que nosotros necesitamos. A ver, por desconocimiento y por una mejora oferta, compro tubos. Aquí les repito, ¿no? Siempre, digamos, a veces es el tema del costo, ¿no? Pero hay que ver hasta qué punto hay que bajarlo, ¿no? No vamos a bajarlo puta, hasta el último, ¿no? O sea, vamos a comprar material malo, ¿no? Que no garanticen, al menos si son cosas muy grandes o muy peligrosas, hay que nomás tratar de colocar buen material donde se debe, ¿no? Ya hay lugar donde se puede bajar, etcétera. No es que no, ¿no? Todos queremos ganar dinero. No está mal, pero no hay que comprometer el riesgo, ¿no? O sea, de las personas, o sea, la seguridad de las personas, ¿no? Eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tanto con ustedes como para ellos, ¿no? Bien. Otras cosas que nosotros podemos utilizar para hacer este tema del análisis es, por ejemplo, un análisis químico que se realiza para determinar qué tipo de composición siempre tiene que tener el acero, ¿no? Les comento que por normativa, qué cantidad de aleaciones tiene que tener un acero. Bueno, el acero A36 tiene su proporcionalidad de cuánto de carbono, cuánto de manganeso, hasta de lo que no sirve, ¿no? De fósforo, cuánto está permitido. Y eso se logra, les comento, con un ensayo muy interesante, que es el PMI, análisis positivo de materiales, que simplemente es como una pistola, miren ahí, dispara un pequeño láser por la emisión de los gases que se genera por esa pequeña quemadura, analiza la máquina y nos da los valores cercanos. No nos da el valor de carbono, les comento, pero sí nos da el valor de los otros elementos. Miren, ahí está, por ejemplo, el tema de hierro, manganeso, wolfranio, cromo, níquel, vanadio, ahí está, ¿no? Todos los valores y su porcentaje que está analizando. Pero les comento que no es nada barato. Una vez junto con el instituto teníamos un trabajo, hemos solicitado el servicio de otra empresa para apoyarnos a nosotros en el trabajo que estamos realizando. Cada disparo salía más o menos a 200 bolivianos, les comento. Entonces, es carito nomás, hay que ver cuándo conviene y cuándo no. Otro tema es el tema de la metalografía, en el cual se puede ver mucho el tema del análisis de la microestructura del material, ¿no? Se hace una comparación. Por ejemplo, miren, ahí hay un tratamiento que se realiza y así es la imagen que se puede ver con el microscopio, ¿no? Comparando, por ejemplo, se puede ver este diferente tipo de granos y ahí está, ¿no? Comparando, por ejemplo, con muestras que ya se realizaban más antes, podemos determinar qué tipo de aleaciones, ¿no? Por ejemplo, la del A36, mire, son fundiciones de hierro. Y ahí está, por ejemplo, nuestra estructura de nuestro acero A36. Miren, este es el clásico. Si yo tengo duda, tal vez que nuestro acero no es un acero de esa confort, no es un acero A36 o no es de tan buena calidad o ha pasado por un tratamiento térmico, tengo que hacerle una prueba de metalografía y ver, ¿no? Su estructura, cómo se está mostrando. Debería ser similar a esta. Bien, hasta aquí alguna consulta, compañeros, chicos, alguna
pregunta para que siga continuando? ¿Alguna duda? Bien, chicos. Entonces, continuaremos. Ya vamos yendo, lo hemos hecho muy rápido esto, lo que hemos pasado, más que todo porque quiero hacer la introducción al programa, bien, al SAP 2000. Esto es como un recordatorio, ¿no? A veces ya hemos tenido en cursos previos esto, en resistencia de materiales, en que en laboratorio de ciencias de los materiales, se ha visto esto, ¿no? Y si no, con lo que les he mostrado aquí, pueden hacer una pequeña investigación. Bien, vamos a entrar al método de diseño, método RLFD y el método ASD. Les comento que estas son las dos filosofías que se manejan en el diseño estructural. El LRFD es un método relativamente reciente, ¿bien? Que en cierta parte ha sustituido al método ASD. ¿De qué trata este método? El método RLFD dice ahí sus siglas en inglés, Load and Resistance, está bueno en inglés, disculpa, Resistance, the Factor Design, ¿no? Es más que todo es el diseño de factores de carga y de resistencia, es el diseño por factores de carga y resistencia, ¿no? Y el otro es el método ASD, dice. Es un más antiguo, con los que se empezó a hacer el diseño de estructuras desde mucho más antes. Es el método de a Lower String Design, ¿no? Entonces son los, dice, dos métodos que se manejan. Mayormente ya se maneja más el método LFD, en algunos casos se maneja el método ACD, pero es muy poco. ¿Pero de qué trata esto? El método RLFD, el diseño por RLFD, aplica factores de seguridad parciales de manera separadas para las cargas actuales y las fuerzas de resistencia. Bien, vamos a verlo aquí. Ese es el método, la ecuación que va a gobernar. Miren, es bien simple y eso es lo que nosotros vamos a hacerlo tal vez de una forma rápida, pero quiero que entiendan. Es una forma, miren aquí, dice factor de carga, si no me equivoco es sigma, no, lambda, ya, que está multiplicado, factor de carga, varía según el tipo de la acción, dice. Carga nominal aplicada, es el factor que reduce la resistencia y la resistencia. Miren, para toda mi estructura, la resistencia de mi estructura que se va a dar dependiendo de esto, es muy general, ¿no? Que se va a dar esta resistencia de dónde voy a obtener, de la geometría, del tipo de material que voy a utilizar, de la disposición de la estructura, etcétera. Yo tengo que multiplicarlo por un factor que va esto a disminuir la resistencia. Y aquí a este lado tengo las cargas que va a venir a mi estructura. Va a ser el peso, puede ser una carga de granizo, viento, vibraciones, etcétera. A esta carga yo le tengo que dar un factor de mayoramiento. Y para que mi estructura sea segura, por decirlo así, esta carga mayorada tiene que ser menor o igual a mi resistencia minorada. Bien, eso trata el método LRFD. Pero lo que le hace especial a este método es que estos factores, porque aquí es una sumatoria, estos factores varían dependiendo del tipo de carga. Eso se dieron cuenta los ingenieros. Hay algunas cargas, por ejemplo, que tienen una mayor probabilidad de ocurrir que otras. Por ejemplo, una carga, digamos, una carga muerta tiene mayor probabilidad de ocurrir, por ejemplo, que un viento fuerte o que un sismo, ¿no? Entonces, esos factores dependen mucho del tipo de carga. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el método, por ejemplo, de ASD? No, a ver, ASD, lo colocaremos, el método ASD, que este método que antes había le daba un factor global, ¿bien? No se centraba mucho en el tema de qué tipo de cargo, tipo de resistencia, le daba un método global a la estructura para que esta estructura tenga un factor de seguridad, ¿no? Muchas veces nosotros a veces seguimos diseñando con ese tipo de cargas, nuestros componentes, le damos un factor de seguridad y con eso ya se quedó ahí, ¿no? Pero muchas veces no vemos la naturaleza de la carga, si es muy probable que ocurra o no. Bien, bien. Hay muchas comparaciones que les vamos a dar. Bien, hasta aquí, digamos, hemos tenido la introducción. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta.
Bien, todo bien. Bien. Vámonos con el tema del avance. Seguiremos avanzando. Normas de referencia, ¿bien? Esto me lo voy a saltar por el momento. Ya vamos a ir tocándolo en el tema de cuando ya entremos al programa, pero básicamente se tratan las normas de construcción, ¿bien? Una norma es un conjunto de reglamentos en los cuales se puede aplicar. Miren, hay un poco de diferencia aquí. Algunas personas, por ejemplo, bueno, hablando no muy lejos, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Todo se parte de un contrato. Por ejemplo, yo quiero realizar, digamos, una estructura, o bueno, me contrato, bueno, yo quiero realizar, ¿no? Yo quiero realizar, no soy ingeniero, quiero realizar una estructura de soporte para mi vehículo, por ejemplo, ¿bien? Entonces yo le contrato, no sé, a uno de ustedes que ha llevado el curso, digamos a Oscar, le contrato y le digo que me lo diseñe y me lo fabrique, ¿no? Primero que me lo diseñe. Entonces, hay que trazar las reglas del juego, ¿no? Entonces hay que decir, digamos, qué condiciones tendría que cumplir mi estructura para que yo me sienta conforme, ¿no? Entonces, pero yo no sé nada de ingeniería, ¿no? O sea, yo quiero simplemente una estructura que sea segura y que no me cueste mucho, ¿no? Y es en esas situaciones en las que a veces se apelan a las normas, ¿no? Yo agarro una norma y en la norma eh, tiene un buen contenido de qué tipo de cargas, qué tipo de materiales, tiene que cumplir cierta estructura. Entre los dos quedamos un acuerdo de que vamos a hacer cumplir o que la estructura que yo le estoy encargando va a ser conforme a esa norma y todos felices, ¿no? Entonces, muchas veces se hace un contrato de esa manera. Se agarran una cantidad de normas en las cuales, por ejemplo, han sido desarrolladas durante el tiempo para que puedan garantizar de que ese tipo de estructuras sean seguras y sean económicas, ¿no? Entonces, es por eso que se manejan normas. Ahora en Bolivia hay una costumbre que a veces te obligan, ¿no? Te obligan a manejar ese tipo de normas. Tiene que ser obligatorio, está penado por ley, dice. Muchas veces tal vez no debería ser así, ¿no? Hay normas, por ejemplo, en Bolivia, de las normas americanas, no discuto, están bien hechas, pero ellos mismos, ¿no? Son bien humildes y dicen de que no, ¿no? Puede haber algo que haya fallado o esté mal hecho en nuestras normas y siempre apelan al criterio del ingeniero. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Te da esa libertad. En cambio, acá en algunas situaciones te obligan a adoptar una norma, ¿no? Por ejemplo, la norma de nieve, les comento. Tiene que ser esta cantidad de carga y así. Ingeniero, está por reglamentado, está por norma, y este tiene que hacer el diseño así. Entonces, eso está un poco mal, ¿no? Pero bueno, es nuestra costumbre de nosotros, ¿no? Eso les digo con respecto a las normativas. Y les voy a ir mostrando todo tipo de normativas mediante que vayamos avanzando. Vamos a ir viendo el método, los diferentes tipos de normas que se dispone. Bien. Métodos de diseño, ya hemos tocado el método RFD y el ASD, ¿no? Este es el más moderno que vamos a utilizar para hacer el diseño de nuestra estructura de acá. Este ASD es un método, sí bueno, pero como todo en la vida, siempre va mejorándose, ¿no? Entonces, el método RFD es un método seguro, igual que el ASD, y pero que muchas veces le saca ventaja optimizando las estructuras, ¿no? Eso le saca ventaja. Bien, vámonos al tema del módulo 2. Con esto hemos terminado el módulo 1, por decirlo así. Ha sido una pequeña introducción relativamente rápido de los fundamentos que nosotros necesitamos para empezar a hacer el diseño del SAP 2000. Luego vamos a ver, eso sí queda pendiente, las normas, pero lo vamos a ir viendo con respecto, avancemos en nuestro, en nuestro programa. Bien, entonces, para que no sea muy cargado a clase solamente de bla, bla, ¿no? También quieren ver, seguro, ¿no? Entonces, método de diseño, igual ya lo vamos a hablar, ¿no? Vámonos a la interfaz y el modelado geométrico. Eso quiere decir que vamos a ir a abrir nuestro programa, el SAP 2000. Lo voy a abrir un momentito. Sí, estoy con la versión 2024, ahorita les comento. ¿No hay ninguna pregunta, consulta?
Creo que la mayoría está viendo el partido, ¿no? Creo que Japón está jugando. Todos en modo mundialero, creo. Tiguita, para adelantar. Solamente para responder la pregunta. Ahorita vamos a volver a la interfaz. Bien. Ya. Esto lo haremos. Mira, así es, ¿no? El programa. Su compañero pregunta si ya una vez que hemos terminado de hacer, digamos, aquí el análisis, nosotros tenemos que darle algún factor más, dices, ¿no? De mayoramiento, de seguridad, dices, ¿no? Enrique. Sí, sí. Ya. No. Ya, no, o sea, lo que nosotros, cuando una vez que ya hemos terminado nosotros de hacer la ejecución de esto y que va a conllevar, miren, vamos a ir por partes, pero una vez que ya terminemos, primero vamos a hacer el modelado. Es un modelado geométrico, ¿bien? Un predimensionamiento, más o menos el tamaño. Estas condiciones nacen ya de la parte real, ¿no? Por ejemplo, aquí me han pedido, digamos, cubrir una cancha, digamos, más o menos de 25 de luz. Entonces yo he dado este diseño, prediseño, medio que se ha aprobado, y arrancamos, ¿no? Luego viene el tema del análisis de cargas, reacciones, tal vez no sé, algún elemento que no lo haya modelado bien, todo eso, ahí se cubre, ¿no? En el diseño, cuando ya entramos a la parte de diseño, es donde yo tengo que garantizar de que esta estructura, con estas condiciones, uno, cumple la norma. La norma me va a decir que tiene que tener cierta cantidad de resistencia y yo con eso tengo que asegurarme de que esta estructura y todos sus elementos que están conformados no van a fallar, no van a, no van a sufrir algún problema estructural, ¿bien? Entonces, ya una vez finalizado toda la etapa de diseño que yo he realizado, lo que conlleva ya después es llevarlo a fabricar, ¿no? Es llevarlo ya al taller. Y ya ahí ya tengo que estar muy seguro, ¿no? Porque esto ya se va a fabricar, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Entonces, lo que ya corresponde después es llevarlo al taller y el contratista tiene que realizarlo, ¿no? Pero les comento que esa es una etapa que hay una etapa intermedia en la cual yo tengo que darle el detallado, ¿no? Los planos. Esa es otra etapa. Porque si se dan cuenta, el SAP 2000 lo que me va a hacer es el análisis y el diseño. No me están diciendo nada de aquí cómo va a ser esta unión, si va a ser con soldadura, cómo va a ser el corte. No me está diciendo nada de eso, ¿no? Y ese es otro tab. Entonces, es otra etapa, ¿bien? Que se llama etapa de detallado. Y eso, una vez que terminado esto, se le manda al taller y ya se realiza. Pero, primeramente, todo se tiene que realizar acá, el diseño, ¿bien? Todo se va a tener que realizar aquí en el diseño. Bien, espero que haya contestado tu pregunta y si no, vamos a ir desarrollándolo, ¿bien? Durante las clases. Está bien, Nigel, gracias. Está bien. Listo, Enrique. Entonces, bien, comencemos. Vamos a abrir, miren, ignorando este modelo que he abierto, el programa, la interfaz del programa es de esta manera. Como yo les decía, les voy a proporcionar el software. Ya le voy a pasar a los moderadores que están encargados de este curso piloto. Lo van a instalar, por favor. No es nada complicado instalarlo. Y si tienen alguna dificultad con el programa por X razones, a veces, ¿no? Instalación, pueden adquirir el software directamente de su sitio web, o sea, de la página web de SAP 2000, que SAP 2000 Academic se llama, si no me equivoco. Colócala en Google, la guía les va a dirigir a la página original. Se descarga la versión estudiantil y es mucho mejor, les comento, un año les va a durar. No lo he usado, pero no creo que tenga limitaciones, tal vez, no creo, la verdad. Si no, pero ahí van a leer, pero son limitaciones que al nivel todavía que estamos no nos va a afectar, ¿no? Después, una de las ventajas de que ustedes puedan adquirir ahí es que a veces no tienen el problema de que el programa esté algo fallado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo este programa, el 2024 que me pasó y no lo quiero dejar todavía, porque yo lo comprobé, ¿no? Hice un análisis de una estructura con el programa, luego le hice el análisis de forma manual y los resultados corroboraron. O sea,
hice algunas pruebas, ¿no? Para poder verificar que el software, digamos, me lanza resultados adecuados, ¿no? Porque ya estoy empezando a hacer construcciones con esto, ¿no? Entonces, tengo que garantizar esa parte. Con el programa de Student, con la versión estudiantil, no va a tener ese programa, ¿no? Porque directamente la empresa les está dando esa versión y se cuidan bastante. O sea, son muy profesionales, comento, esta empresa de construcción de software de SAP 2000, ¿ya? Bien. Entonces, miren, la interfaz es así. Es relativamente, en algunas partes, similar a los programas que nosotros utilizamos. Y una de las ventajas, pues no, perdón, una de las desventajas de SAP 2000 y que todos mis estudiantes a veces de diseño mecánico me decía que yo era el auxiliar de ahí, por si acaso. Eso nomás es la gráfica, me decían, ¿no? Pero son puras rayitas, la mayoría, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces, no todo es lo que parece, ¿no? Porque uno ya cuando lo va conociendo al programa, ahí ya cuando va haciendo cosas reales realmente, ve la calidad del programa, ¿no? Y dice, ah, no, otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la mayoría de mis estudiantes está acostumbrado al SolidWorks, ¿no? En el SolidWorks te muestran la pieza en 3D, colores, pero les comento que el SolidWorks no es tan bueno para hacer el tema de elementos finitos, así que si ustedes están realizando algún proyecto con ese software, tengan mucho cuidado, ¿ya? No es tan bueno en el Maya y en el Resolver tampoco, les comento. Tiene muchas limitaciones. Para un modelado 3D es muy bueno. Es muy bueno el software. Entonces, el SAP 2000, digamos, su fuerte es en el análisis, ¿no? Ahí es su fuerte. Gráficamente, tal vez no mucho, pero igual tiene algunos aspectos que ahorita vamos a ir tocándolos. Bien, tenemos en esta parte de la izquierda, a ver, aquí vamos a acordar, ¿saben qué? Mejor haremos esto. Esto acá tenemos, vamos a abrirnos uno nuevo. No guardamos esto y vamos a tratarnos de recortamos. Jalaremos todo esto para que les pueda mostrar. Esta de aquí directamente lo llevaremos. Y lo tenemos acá, ¿no? Nuestro pequeño amiguito. Entonces, en la parte de acá tenemos todo lo que es el tema de la geometría, les comento. Bien, como les decía inicialmente, necesitamos nosotros inicialmente hacer la parte geométrica, el mallado, perdón, el tema de la disposición geométrica de nuestra estructura. Nosotros lo realizamos con todo esto de aquí, son todas estas herramientas que tenemos acá, para realizar el dimensionamiento geométrico, la geometría. Geometría. Recientemente yo lo estoy manejando y tiene muchas ventajas, les comento, pero como es una introducción nueva en este software, tal vez el atajo que yo he tomado es el hacer el dibujo inicial con el software, el AutoCAD, ¿no? Y lo vamos a hacer de esa manera ahora, digamos. Y a ver, vamos a tratar de hacerlo después igual con el tema de las herramientas que te da SAP 2000, pero lo puedes realizar, les comento, con el AutoCAD. Y tal vez como estamos aprendiendo, sería una alternativa muy prudente por el hecho de que dominamos nuestro software y tiene bastantes ventajas, tiene mayor cantidad de herramientas que el SAP para el tema de ciertos modelamientos de las estructuras, les comento. Bien, entonces el primer paso puede hacerlo con el AutoCAD. ¿Qué más tenemos acá? Como en todos los programas, miren, tenemos aquí en esta parte todo lo que es la parte de nuestro menú y todo lo que nosotros podemos, las carpetas grandes, ¿no? Y claro, el file, lo que están ahí, todo lo que es para exportar, importar, imprimir, digamos, está ahí. El edit, que viene en la parte, que es la encargada de editar todo lo que es el tema de la geometría, de los puntos, etcétera. El view, que es una de las herramientas más poderosas, que nos ayuda a visualizar de forma rápida ciertas partes de las estructuras, que ya lo vamos a ir viendo, que es muy rápido, que es muy bueno para el tema del diseño. Definiciones, aquí es el view, que lo podemos hacer en 2D y en 3D. 3D. Aquí, el define es el tema de las definiciones, donde tienes que definir todo lo que nosotros vamos a decir al programa. Tienes que decirle qué tipo de material vamos a utilizar, tienes que decir el tema de secciones, qué tipo de secciones tenemos que utilizar,
¿Qué más tenemos? A ver, el tema de tipo de cargas que vamos a utilizar, qué tipo de cargas sísmicas, de lluvia, peso nomás, vibración, etcétera. Bien. El draw es el dibujo, ¿no? Que es, aquí se encuentra, ¿no? Es como una subpestaña que sale de activar aquí el draw, y aquí también tienen otras herramientas. Sections es para empezar perdón, select es para empezar a seleccionar lo que yo me convenga. Eh, a veces, muchas veces, yo necesito solamente analizar esta estructura, ¿no? Por ejemplo, miren acá, les voy a mostrar. Vamos a ir a un tema 3D. Miren, aquí está mi galpón. Yo muchas veces no necesito, no necesito analizar toda la estructura. Solamente necesito analizar, por ejemplo, tal vez, a ver, el tema de las correas, que es acá, ¿no? El tema de arriba, las correas. Entonces me voy aquí a esta parte select. Vamos acá. Y vamos a, yo ya le he colocado un nombre, que es un grupo, y le decimos correas, seleccionamos. Solamente eso. Cerramos, clic derecho y solo seleccionar ahora. Mire, y solamente me dejan las correas para analizar acá. Y me facilita mucho, tanto visual como, digamos, o sea, visualmente y para poder seleccionarlo, ¿no? De forma rápida. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? Del SAP 2000, por ejemplo. Y miren aquí el tema de View. Ahorita vamos a verlo. Así a modo de mostrarles el programa. Vamos a ir al tema de View, que es el primero que queda. Y puedo verlo yo en el tema de 2D y 3D. Bueno, el View, digamos, aquí en 3D, digamos, 60 SAS. Le colocaremos 0, aplicamos. Y miren, me está mostrando el tinglado de esta manera, el galpón. Eso me facilita mucho para el tema de seleccionar, ver, ¿bien? Es un poco con la práctica, pero miren todo lo que podemos empezar a hacer con el SAP 2000, ¿bien? ¿Qué más tenemos en esta parte? Perdón, esto. Tenemos el tema de asignar, y es una vez esto. Y miren, va en orden, les comento, un poco en orden. Porque primero tenemos que hacer el tema de la geometría. Primero tenemos que definir qué tipo de material vamos a usar, secciones, etcétera. Luego ya vamos con el tema del dibujo. Hacemos el dibujo. Después nos ayuda el tema de la selección. Seleccionamos y una vez seleccionado podemos asignarles. Ya esto quiero que sea, digamos que hemos aquí definido perfil, digamos, tipo C, o no sé, tubos. Y el material va a ser, perdón, tubos. Ahí. Y el material va a ser, digamos, A36, ¿no? Ahorita vamos a definirlo, a ver. Y ya con esto empezamos con la async sería, ¿no? Empezamos a asignar estas rayitas, qué tipo de perfil, qué tipo de material va a tener. Y eso es lo que nos interesa después. El tema del análisis ya viene. Lo que va a empezar es analizar toda la estructura con las condiciones que le hemos dado, ¿no? El display me modifica ciertas cosas de mi programa. Y aquí está la herramienta igual poderosa, el design, ¿no? Es con lo que yo voy a poder realizar el diseño de mi estructura, ¿no? Con las condiciones, etcétera. Y hasta aquí, ¿no? Option, tool, algunas herramientas más adicionales que tenemos acá. Les comento que en la parte de design está la ventaja que tiene el programa, que es especializado en análisis estructural, ya tiene precargadas las normas, les comento. Las normas que vamos a utilizar, les voy a mostrar, ¿no? Una norma, por ejemplo, la AISI, AISI, que es una norma que nosotros utilizamos mucho, que es para el tema de perfiles conformados en caliente, perdón, conformados en frío. Toda la reglamentación, aquí el SAP 2000 ya lo tiene cargado, para que nosotros podamos utilizar directamente, ¿no? Y diseñar bajo esta norma. Cuánto nos permite, cuánto, digamos, cuando ya nos hemos pasado, cuando el perfil, digamos, está fallando, por qué tipo de carga, etcétera. Entonces, el SAP 2000 ya lo tiene cargado acá. ¿Listo? Bien, entonces, de esa manera tenemos aquí el programa. Vamos a abrirlo, aquí vamos a abrirlo el tema de un nuevo modelo para que ustedes puedan ver si quieren guardar el programa. No, los cambios, ¿no? Más que todo. Bien, miren, me he ido aquí en el tipo de file, nuevo programa, eso yo creo que es más que todo conocido, todos los programas son parecidos, pero lo nuevo tal vez es esta parte. Cuando nosotros vamos a abrir un nuevo modelo en SAP 2000, nos da esta pequeña ventana de inicio, ¿no?
¿Qué tenemos primeramente? Tenemos las unidades. Eso sí hay que desde el inicio colocarlo claro. Generalmente en estructuras yo trabajo con kilogramos, metros. Se puede trabajar también con kilogramos, centímetros, dependiendo. Bien. Y si en algún momento necesitamos, simplemente nos venimos aquí a la esquina inferior derecha y lo que hacemos es modificar. Bien. Pero en el inicio hay que tener establecido. ¿Qué más? Default materials. Le vamos a decir al SAP 2000 con qué tipo de materiales inicialmente vamos a trabajar, con qué tipo de normativa. Bien, miren, hay varias. Hay las estadounidenses, China, europea, India, Rusia, de España igual hay, hasta vietnamita, ¿no? Pero generalmente las normas con las que trabajamos son americanas, ¿no? Y lo dejamos ahí. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, lo que es el tema de... Esto les comento que son las grillas. Nos ayuda a nosotros a darnos una idea de cómo va a ir estructurada nuestra estructura. Perdón. Entonces, puede ser totalmente en blanco, como el que estamos viendo ahorita aquí, que nosotros vamos a empezar a dibujar desde cero, o podemos darles unas líneas de referencia como el grid only, ¿no? Grillas. También podemos hacer ya darle al SAP 2000 una iniciación de que vamos a hacer una estructura tipo viga, solamente vamos a lanzar una tipo viga. Eso, por ejemplo, nos sirve mucho para los puentes tipo grúa, que es un análisis solamente de vigas. También tenemos unas estructuras de 2D, miren 3D, 2D frames, que es generalmente un tipo pórticos 3D, wall, que serían paredes que se están aplicando, y así sucesivamente, ¿no? Va, mira, shield, tipo cáscaras que se han aplicados, y nos permiten hasta tubos, piping y hasta sólidos, ¿no? Nos está permitiendo solid model. La introducción vamos a hacerlo con un simple, con lo que va, una estructura en 2D, ¿bien? Por lo cual vamos a aplicar esto, grill only. No sale esto, ¿no? A ver, un poquito para explicar esto, hay que entenderlo un poco, y si no, no hay ningún problema, se puede hacer de forma manual, pero nos ayuda mucho. Lo que nos ayuda este programa, bueno, en esta parte, esta ventana, ¿qué nos dice? Cartesianos y cilíndricos, esto nada que ver, vamos a usar un sistema de referencia cartesiana, global, número de grilla de líneas. Lo que estamos aquí diciéndole al SAP 2000 es que nos dibuje unas líneas como unas líneas de construcción, así hablando como el Solid, ¿no? Que no van a intervenir en estos dibujos, simplemente va a ser como una referencia para armar nuestra estructura. Y ahora, en función de esto, ¿en qué vamos a basarnos? Esto les voy a dejar de práctica, va a ser su primera práctica. Vamos a hacer una estructura. ¿Dónde estaba? Una estructura plana. Bien, esto ya lo hemos visto en estática. Un momentito. Resistencia de materiales, tal vez igual, creo que sí. Esto es bien. Vamos a hacer la comprobación en SAP 2000 de una pequeña estructura. Tenemos acá. Esto lo quito. Bien. Vamos a hacer la 3-21. El libro, por si acaso, Análisis Estructural de Gibeler. Bien. Entonces, como primer problema, nosotros vamos a tener esto. Lo voy a recortar y el libro igual les voy a facilitar, pero lo que haremos es recortar esto. Listo. Bueno, su primera práctica de ustedes es resolver el ejercicio, ¿no? A ver, ¿qué dice? La armadura home, tipo home, es la disposición de este tipo de armadura, que ahorita en la siguiente clase vamos a ver tipo de armaduras. Está sujeta a la carga que se muestra, dice. Están 2 kilonewtons, 5 kilonewtons, 5 kilonewtons, 5 kilonewtons, 5 kilonewtons. Determinar las fuerzas de los elementos GF, dice, G y F de este elemento, y otros elementos más te dan, ¿no? Las fuerzas internas que se están generando dentro de estos elementos. Indique si los elementos están en tensión o en compresión. Supongo que todos los elementos están conectados mediante pasadores, están articulados aquí. Es por eso que no hay generación de momentos, ¿no? Solamente va a haber transmisión de cargas axiales, que serían de compresión y de tracción.
Hay que resolver las articulaciones. Aquí miren, los empotramientos son igual, conexiones tipo rótulas que se están dando y todo está articulado, ¿no? Y ahí están las dimensiones. Miren, si queremos resolver nosotros, es que es una estructura de esto tipo 2D, que ya lo tenemos acá, entonces tendríamos que nosotros, es para eso las grillas, ¿no? Son tipo como casi 3 en rayas o 4 en rayas, así, que nos ayuda a nosotros a dibujar de forma más rápida este tipo de estructuras. Miren aquí, tendríamos que colocar nosotros cuántas líneas vamos a necesitar en el eje Y, asumiendo que este es el eje Y. En cachito. Estos. ¿No? Esto me copiaré o lo van a editar aquí. Listo. Asumamos que este es nuestro eje Y. Perdón, esto va a ser el eje Z y esto va a ser el eje X. El SAP 2000 les digo, da prioridad al eje Z. En todos los softwares ya de diseño, eje Z es el que domina, les comento. X, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuántas líneas nos necesitaríamos? Para el eje Z. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y para el eje X, necesitaríamos para colocar estas líneas y que nos ayuden, necesitaríamos 1, aquí hay una intersección, 2 y 3, ¿no? De esa manera estaríamos. A ver, eso es lo que le vamos a indicar ahorita a nuestra grilla. Dice número de grid en lines en el eje X, dice. En dirección en el eje X. Me está diciendo aquí, si no me equivoco, es las verticales que va a colocar. Entonces, a ver, si nos equivocamos, no hay ningún problema, lo corregimos después. No lo manejo, les comento, mucho con grillas. A ver, necesitaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, aquí en la dirección X necesitaríamos 6. Después, en el eje Y, no vamos a manejar el eje Y, lo vamos a colocar 0. Y en la dirección Z, vamos a necesitar, si no estoy mal, eran 3, ¿no? 3. Después, nos está diciendo qué separación va a tener, ¿no? ¿Qué tipo de separación va a tener esas líneas que nosotros estamos creando? Aquí en la imagen nos da, volvemos acá, dice que es cada 2 metros respecto del eje X. Entonces venimos aquí y le decimos 2 metros, aquí ninguna, 0. Direcciones, ya, me está pidiendo que, aquí lo colocaremos 1, tal vez va a fallar, pero no vamos a utilizar. Y en la dirección Z, a ver, alguien que me ayude por favor esto. ¿Cuánto sería la altura de este elemento de acá? Por semejanza de triángulos, ¿no? Aquí tenemos la base 2, esta altura es 3, y esta altura de aquí nos falta, ¿no? ¿Cuánto seríamos, chicos? A ver, por favor, ayúdenme. ¿Alguien? Es colocarlo, ¿no? A ver, sería, digamos, la base del grande es de 4. Así era, ¿no? Semejanza de triángulos 4. Inge, creo que sería 1.5. Gracias, Jafet. 1.5, corroboran. Entonces aquí tenemos dirección, de aquí sería 1.5, ¿no? 1.5. Listo. ¿Qué más? Grid o location, nada que ver, le damos OK. Ahí está nuestra grilla. Esta ventana lo cerraremos un rato. Listo. Y vámonos al eje X. Ya, al revés me lo hizo, ¿no? Miren. Está bien. A ver. Estaría bien. Lo que creo que es la altura que está fallando. Edit grilla, a ver. Aquí, o sea, le he dado clic derecho, ¿no? Tendría que salirnos esto un poco al revés, ¿no? Está bien el número de filas de aquí, pero lo que está variando es la altura, ¿no? Esto no me está. Tendría que ser más corto. Entonces, lo que voy a dar clic derecho, Edit Grid. Me vengo aquí, el Coordinate System, y le voy a decir que está con nombre global, de global, modificamos, ¿no? Me da esta pantallita de acá. Entonces le decimos grilla acá, tan. ¿Qué está fallando? A ver, XY.
Cada 2 metros está saliendo. Inge, creo que en el eje Z se ha colocado 15 y 30. Ah, ya. Exacto. Le coloco, ¿saben, chicos? Eso es igual. Sí, bueno, no que digamos haya estos errores. Le coloco, estaba manejando mucho hoy día el AutoCAD. El AutoCAD maneja mucho el punto. El SAP 2000 maneja la coma. Creo que le coloca punto y me ha reconocido como si fuera 15. Entonces aquí le colocaremos, sería 1,5. Bien, Jafet, gracias. Buena participación. Y 3. A ver, con esa modificación le daremos OK y OK. Ya ahí está, ¿no? Nuestra grilla. Le damos, sombreamos, la acomodamos o lo enfocamos bien. ¿Listo? Entonces ya se ha dado nuestra grilla para poder realizar esta estructura, ¿no? ¿Dónde estamos? Esta estructura, ¿no? De esta manera, digamos, que lo podamos realizar. Entonces, si se dan cuenta, es como una plantilla, ¿no? Que nos ayuda a nosotros, digamos, a poder realizarlo de una manera más cómoda, ¿no? Entonces, es, digamos, como les digo, ¿no? Digamos, como unas rejillas que nos ayudan a nosotros para poder dibujarlo, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la alternativa? Es que yo abra AutoCAD y lo dibuje, ¿no? Las líneas, que lo voy a hacer rápido, porque tiene bastantes herramientas AutoCAD de dibujo, lo guardo en un archivo que reconozca SAP 2000, lo exporto y empiezo a trabajar sobre eso, ¿no? Pero eso va a ser ya la siguiente, el día de mañana vamos a vamos a empezar con eso. ¿Listo, chicos? Entonces, la práctica de ustedes es que recuerden un poquito de estática. A ver, hay varios métodos para resolver, ¿no? Entonces, traten de ver, resolver, ¿no? O sea, las prácticas, chicos, lo que yo quiero es lograr que ustedes puedan resolverlo, el ejercicio, y si no, por lo menos que lo intenten, ¿no? Y entonces lo puedan realizar de esa manera para poder que ustedes ya vayan relacionándose un poquito con el tema, ¿no? Lo voy a colocar aquí. Colocamos, y esto va a ser la práctica. Por ahora la voy a colocar acá nomás, ¿ya? La práctica 1, que es resolver el problema. El problema planteado. Resolver el problema planteado. ¿Listo? Es la práctica. Ah, es un solucionario, creo. A ver, pueden verlo, deben tenerlo. Traten de ahí, traten de resolver. Ya les voy a mandar y mañana con algunas prácticas lo voy a abrir y vamos a tratar de solucionar con el SAP 2000. Bien, ¿qué tal responde? Entonces, ya les mandé. Como les digo, o sea, hay que resolverlo, ¿no? Como indica, digamos, lo que indica, digamos, lo que está indicado, digamos, el ejercicio, lo resuelven. Ahora, lo pueden hacer de forma manual o también lo pueden hacer de forma, ya manuscrita, ¿no? Ahora, todas las tareas, chicos, eso lo voy a crear en el Classroom. Ya tenemos el Classroom, si no me equivoco, o les va a facilitar. Lo cargan ahí, ¿ya? Lo cargan ahí y lo resuelven mañana, chicos. Bien, entonces mañana tenemos la siguiente clase que va a ser a la misma hora. Háganlo, chicos, por lo menos inténtenlo, ¿no? No es que si está mal hecho, no los vecinos. Simplemente que carguen e inténtenlo, ¿bien? Y una vez que ya lo desarrollemos, venimos aquí al SAP 2000 y lo resolvemos, ¿listo? Como nuestro primer ejercicio, 2D. ¿Alguna consulta, chicos? Pregunta con nuestra primera sesión. Ya no me queda alargar más. Pero, ingeniero, ¿hasta cuándo tenemos para entregar esta práctica? Que sea, ¿no? Una hora antes, digamos, de nuestra clase, hasta las 6 de mañana, 6 de la tarde de mañana que sea. Esa Listo, práctica. listo, Sí, ingeniero, gracias. listo, Jafet. Entonces, como les digo, digamos, traten de cumplir con eso, porque es como un requisito.